¿Has sentido alguna vez que un simple instante, una palabra susurrada o una mirada sostenida puede alterar completamente el rumbo de tu existencia? ¿Qué ocurre cuando la vulnerabilidad se convierte en el puente inesperado entre dos mundos que nunca debieron encontrarse? Imagina por un momento el contraste. Un magnate acostumbrado a tenerlo todo, a controlar cada aspecto de su universo empresarial, frente a una joven que nunca ha experimentado la intimidad física, cuyo mayor tesoro es su autenticidad intacta en un mundo que premia las apariencias. El poder y la inocencia, la riqueza y la autenticidad, dos polos opuestos que el destino decidió entrelazar en la penumbra de una habitación de hotel. Esta es la historia de Isabela, una joven de 24 años, proveniente de un pequeño pueblo costero, quien con determinación inquebrantable consiguió lo que parecía imposible: ser seleccionada entre más de 1000 candidatas para trabajar directamente con Mateo Rivero, uno de los empresarios más influyentes y enigmáticos de España. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta no es simplemente otra historia de romance entre diferentes clases sociales. Antes de empezar, por favor dale like al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante descubrir quién se une desde diferentes lugares. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión que significaba abandonar todo lo conocido por un futuro incierto? Isabela lo hizo, desafiando a su familia, a su prometido, a las voces interiores que le susurraban que no pertenecía a ese mundo de cristal y acero, donde las fortunas se hacían y deshacían con la firma de un contrato. El día que Isabela abordó aquel tren que la llevaría a Madrid, llevaba consigo poco más que una maleta gastada, y la certeza de que esta oportunidad era su única vía de escape de una vida predeterminada por su origen humilde. Sus manos temblaban mientras sostenía el boleto, pero en sus ojos ardía una determinación que hacía callar cualquier duda. Quédate conmigo hasta el final, porque en esa mirada podrías reconocer tus propios anhelos más profundos, esos que quizás has silenciado por miedo al fracaso. Las primeras semanas en la empresa fueron un campo minado de miradas evaluadoras, comentarios velados y la constante sensación de no pertenecer. «Ha tenido 5 asistentes en 2 años», le advirtió la directora de Recursos Humanos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo que nadie esperaba es que la autenticidad de Isabela, esa cualidad que en otros contextos podría considerarse una debilidad, se convertiría en su mayor fortaleza ante los ojos de Mateo. ¿Qué sucede realmente cuando alguien completamente inexperto en los juegos del poder y del amor se encuentra cara a cara con una de las personas más poderosas e intrigantes del país? La narrativa convencional nos ha enseñado 2 caminos: o la corrupción de la inocencia o la redención del poderoso. Pero la vida real rara vez sigue estos guiones predecibles. Cada día, cada interacción entre Isabela y Mateo iba construyendo puentes invisibles entre sus mundos, las miradas que duraban un segundo más de lo apropiado, los dedos que se rozaban al intercambiar documentos, la electricidad silenciosa que solo ellos podían sentir vibrando en el aire cuando compartían el mismo espacio. Y entonces, semanas después, en la intimidad de aquel hotel de lujo, Isabela pronunciaría aquellas palabras nacidas del miedo a lo desconocido, de la vulnerabilidad más profunda. ¿Va a sangrar? La forma en que los ojos de Mateo cambiaron al escuchar esa pregunta, lo que hizo a continuación y cómo esa noche transformó no solo su relación, sino la esencia misma de quienes eran. La mirada de Mateo en ese instante reveló más que 1000 palabras. No era lástima, ni condescendencia.
sino un reconocimiento profundo del regalo que Isabela le estaba ofreciendo, su vulnerabilidad más auténtica. El camino que los había llevado hasta esa habitación de hotel no fue trazado por la ambición profesional o por un simple romance entre diferentes clases sociales. Había algo más, una conexión que trascendía las barreras impuestas por un mundo obsesionado con las apariencias. Lo que sus reclutadores habían visto en ella durante el proceso de selección, esa autenticidad inquebrantable, esos valores sólidos, era precisamente lo que ahora hacía que Mateo la mirara como si estuviera contemplando un tesoro inimaginable. En un universo empresarial, donde todo se mide en términos de ganancia y pérdida, Isabela representaba algo incalculable, la verdad en su forma más pura. Si esta historia tocó alguna fibra de tu corazón, únete a nuestra comunidad dando clic en suscribirse. Aquí compartimos historias que revelan la profundidad del alma humana y las conexiones que trascienden las diferencias sociales. Recordaba vívidamente la tarde en que comunicó su decisión a quienes dejaba atrás. Su novio Daniel, con quien había compartido 3 años de su vida, no podía comprender por qué rechazaba la estabilidad que él le ofrecía en su pequeño pueblo. ¿Qué más necesitas?, le había preguntado con los ojos llenos de incomprensión, incapaz de ver que lo que ella buscaba no era más sino diferente. Y luego estaba su madre, Elena, cuyas manos gastadas por décadas de trabajo en la fábrica textil habían acariciado su rostro una última vez antes de partir. «Ten cuidado con esa gente», le había susurrado. «No olvides quién eres». Sus ojos vidriosos contenían una mezcla compleja de orgullo y temor, el mismo temor ancestral de quienes han aprendido que los mundos de los poderosos rara vez se abren para beneficiar a los que provienen de abajo. Pero la transformación que estaba experimentando Isabela iba mucho más allá de un simple cambio de escenario. Cada día, en aquella empresa, era un viaje interior hacia el descubrimiento de capacidades que nunca supo que poseía. Su perspectiva única, forjada en años de lucha y sacrificio, le permitía ver soluciones donde otros, con toda su educación privilegiada, solo veían obstáculos. La primera vez que Mateo le pidió su opinión durante una reunión de directivos, el silencio incómodo que siguió fue casi tangible. Nadie esperaba que la nueva asistente tuviera voz en asuntos reservados para quienes llevaban trajes de diseñador. Pero Isabela habló con la claridad de quien no tiene nada que perder, y su propuesta, simple pero brillante, cambió el rumbo de aquella negociación. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, en esos momentos decisivos donde las revelaciones silenciosas comienzan a tejer nuevos patrones en nuestras vidas. Porque entre Isabela y Mateo, lo que comenzó como una relación estrictamente profesional fue transformándose a través de pequeños gestos que construían puentes invisibles entre sus mundos. Una taza de café preparada exactamente como él la prefería. Un comentario que demostraba que ella había estudiado minuciosamente cada aspecto de los proyectos. La forma en que sus dedos se rozaban accidentalmente al intercambiar documentos. La primera vez que cenaron juntos, después de una reunión exitosa con inversionistas extranjeros, el restaurante elegante con vistas a la ciudad se convirtió en el escenario perfecto para que las máscaras comenzaran a caer. «¿Sabes qué me impresionó de ti desde el principio?», le preguntó él mientras compartían un postre. «Tu carta de presentación mencionaba que querías demostrar que las mujeres de origen humilde podían destacar en cualquier nivel. Esa honestidad es extraordinariamente rara en mi mundo». La revelación de Mateo resonó profundamente en Isabela, recordándole la conversación con su madre justo antes de partir.
Podía escuchar aún el eco de aquella voz cargada de preocupación, una mezcla perfecta de amor y miedo. ¿Estás segura de esto, hija mía? Era la misma voz que la había consolado durante toda su vida, pero ahora temblaba ligeramente, revelando un temor ancestral hacia lo desconocido, hacia ese mundo al que su hija se atrevía a aspirar. Los ojos de Elena, enrojecidos por las lágrimas contenidas, reflejaban cada una de las arrugas de su rostro, marcas de batalla de una vida dedicada al trabajo incesante en la fábrica textil. Manos encallecidas que habían sacrificado su suavidad para que las de su hija pudieran sostener bolígrafos en lugar de agujas industriales. El peso de esa mirada maternal era casi insoportable mientras Isabela ajustaba sus lentes comprados de segunda mano, intentando proyectar una seguridad que no sentía completamente. «Es mi oportunidad, mamá. No puedo seguir limpiando oficinas toda mi vida», había respondido con una firmeza que sorprendió a ambas. Lo que no mencionó, lo que guardó en ese espacio secreto entre sus costillas, donde enterramos las verdades más dolorosas, fue el precio emocional que ya estaba pagando por esta decisión. Las noches de insomnio, el miedo paralizante a fracasar, la sensación persistente de no ser suficiente para ese mundo al que se atrevía a llamar a su puerta. La metamorfosis que estaba experimentando no era solo externa. Cada centímetro de distancia que la separaba de su pueblo representaba una transformación interior, un desmantelamiento pieza por pieza de la identidad que había construido hasta entonces. El viaje físico era solo el eco visible de un viaje mucho más profundo. Daniel había sido quizás la pérdida más dolorosa en este proceso. Su novio desde la preparatoria, el chico que todos en el pueblo daban por sentado que se convertiría en su esposo, no podía comprender por qué rechazaba la seguridad que él le ofrecía. «Tenemos un futuro juntos aquí, Isabela. Una casa propia en 2 años, niños, estabilidad. ¿Qué más necesitas?», había preguntado con una mezcla de incredulidad y dolor, mientras sostenía un anillo de compromiso que nunca llegaría a su dedo. No había podido explicarle que lo que buscaba no era más, sino diferente, que necesitaba descubrir los límites de su propio potencial antes de aceptar los límites de una vida trazada por expectativas ajenas. ¿Cómo poner en palabras ese hambre, esa inquietud que la despertaba en mitad de la noche, susurrándole que había nacido para algo que aún no podía nombrar? La verdad oculta detrás de su decisión era tan simple como aterradora. Prefería fracasar persiguiendo sus sueños que triunfar viviendo los de alguien más. Esta certeza, esta brújula interior que apuntaba hacia lo desconocido con la misma insistencia con que otras apuntan hacia la seguridad, era la que ahora la había llevado a esa habitación de hotel con Mateo. El síndrome del impostor se convirtió en un compañero silencioso pero constante durante aquellos primeros días. Isabela recordaba vívidamente cómo todo había comenzado, con un correo electrónico que cambió el curso de su existencia. La noticia de su selección había llegado como un rayo de luz inesperado en medio de la rutina aplastante, un mensaje formal que contrastaba con el estallido de emociones que desató en su interior. Entre más de 1000 candidatas, su perfil ha sido seleccionado para el puesto de asistente ejecutiva del señor Mateo Rivera. Las palabras parecían vibrar en la pantalla de su ordenador mientras las leía una y otra vez, temiendo que desaparecieran si apartaba la mirada. Según explicaba la carta, el Departamento de Recursos Humanos de Rivera Empresarial había valorado particularmente su autenticidad y valores sólidos, por encima de candidatas con impresionantes experiencias internacionales o poderosas conexiones familiares. Aquellas palabras, autenticidad,
valores, resonaban en su mente mientras observaba a través de la ventanilla del autobús cómo su ciudad natal se convertía gradualmente en una mancha difusa en el horizonte. El paisaje familiar se desdibujaba ante sus ojos al mismo ritmo que la vida que había conocido hasta entonces. Ese vacío en el estómago, esa peculiar mezcla de incertidumbre y esperanza, crecía con cada kilómetro que la separaba de todo lo conocido. La frontera invisible entre el confort y el crecimiento personal está marcada precisamente por esa sensación, ese vértigo emocional que experimentamos cuando abandonamos la zona donde todo es predecible. Es como un precipicio interior que debemos saltar para descubrir nuestras verdaderas capacidades. Ese momento de suspensión donde no pertenecemos ni a lo que dejamos atrás, ni a lo que aún no hemos alcanzado. Isabela se aferraba a su mochila como si contuviera todos sus anclajes a la realidad. En términos materiales, llevaba poco más que algunas mudas de ropa cuidadosamente seleccionadas y un cuaderno de notas donde había investigado minuciosamente todo lo que pudo sobre Mateo Rivera y su imperio empresarial. Pero transportaba consigo algo invisible y mucho más valioso: esa autenticidad innata que la distinguía en un universo corporativo donde las máscaras sociales se habían convertido en uniforme obligatorio. Esta cualidad, forjada en años de lucha y sinceridad forzosa, porque los privilegios son quienes pueden permitirse las máscaras sociales más sofisticadas, era precisamente la que captaría la atención de Mateo de formas que jamás habría imaginado. En un ecosistema donde todos intentaban impresionar o manipular, la transparencia de Isabela brillaría como un diamante en bruto, desconcertante pero irresistible. Durante el proceso de selección, mientras otras candidatas recitaban respuestas perfectamente ensayadas y exhibían credenciales impresionantes, ella había respondido con una sinceridad desconcertante. ¿Por qué deberíamos contratarla?, le había preguntado el comité entrevistador. Porque aprendo rápido y trabajo más duro que cualquiera. Había contestado sin adornos retóricos, sin estrategias elaboradas, simplemente ofreciendo la verdad, desnuda de quien no tiene nada que perder. La sinceridad casi brutal de Isabela durante aquella entrevista final seguía resonando en los pasillos de Rivera Empresarial semanas después. Porque aprendo rápido y trabajo más duro que cualquiera, había respondido sin titubeos cuando le preguntaron por qué deberían contratarla. No había mencionado maestrías internacionales que no poseía, ni contactos influyentes que no tenía, ni experiencia en corporaciones multinacionales que jamás había pisado. Ofreció simplemente la verdad desnuda, su capacidad para aprender y su ética de trabajo inquebrantable. Esta transparencia resultaba tan desconcertante como refrescante en un ecosistema donde la hipérbole y el autoengrandecimiento se habían convertido en el lenguaje predeterminado. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación donde todos habían olvidado el sabor del aire fresco. El comité de selección, acostumbrado a filtrar la verdad entre capas de exageraciones estratégicas, había encontrado en su honestidad una cualidad tan rara que resultaba casi exótica. El destino opera a veces a través de contrastes irónicos, como un maestro de ceremonias que disfruta presentando mundos aparentemente incompatibles. Las grandes transformaciones personales suelen surgir precisamente en esos puntos de intersección donde realidades diferentes colisionan creando algo completamente nuevo. ¿Qué ocurre realmente cuando alguien completamente inexperto en los juegos del poder y el amor se encuentra cara a cara con una figura de autoridad y riqueza? La narrativa convencional nos ha enseñado dos posibilidades: o la corrupción de la inocencia o la redención del poderoso. Pero la vida real raramente sigue estos guiones predecibles.
Las revelaciones más profundas suelen ocurrir en ese espacio indefinido donde las certezas se desvanecen y surge la posibilidad de una nueva mentalidad, una nueva forma de relacionarse con uno mismo y con el mundo. Durante sus primeros días en Madrid, Isabela había investigado obsesivamente todo lo que pudo sobre Mateo Rivera. El perfil que había construido a partir de artículos de negocios y entrevistas era tan fascinante como intimidante. 38 años, soltero, educado en las mejores universidades de Europa y América, con una fortuna que lo situaba entre los 20 españoles más ricos. Los medios lo describían como brillante pero implacable, visionario pero temperamental, el tipo de hombre que inspiraba lealtad fervorosa o miedo, visceral, sin términos medios. Lo que estos artículos no mencionaban, lo que Isabela descubriría gradualmente, era la profunda soledad que habitaba detrás de aquella fachada de éxito impecable. Porque las máscaras que nos protegen del mundo también nos aíslan de las conexiones genuinas, y Mateo había construido las suyas capa por capa durante décadas, hasta casi olvidar quién era realmente detrás de ellas. El impacto del primer encuentro cara a cara con Mateo resultó más intenso de lo que Isabela había anticipado. Ninguna fotografía en revistas financieras había capturado adecuadamente la energía que emanaba de él, esa presencia que parecía alterar la gravedad de la habitación, atrayendo todas las miradas como un imán invisible. Era más alto de lo que había imaginado, con un traje que evidentemente costaba más que todos los muebles de su apartamento combinados, pero fueron sus ojos los que capturaron toda su atención. Oscuros, intensos, evaluadores, como si pudieran diseccionar cada pensamiento antes de que terminara de formarse. «Señorita Morales, supongo», pronunció Mateo extendiendo su mano. El apretón fue breve pero firme, y algo en ese primer contacto desencadenó una reacción física que Isabela no esperaba. Un cosquilleo eléctrico que recorrió su brazo y se instaló en algún lugar entre su estómago y su corazón. Es fascinante cómo ciertos momentos se convierten en auténticas bisagras del destino, puntos precisos donde la trayectoria de nuestras vidas gira completamente, aunque en ese instante no podamos reconocer su importancia. Pequeñas decisiones, frases aparentemente insignificantes o preguntas susurradas en momentos íntimos pueden alterar el rumbo entero de nuestra existencia. Esas encrucijadas no suelen venir acompañadas de carteles luminosos que anuncian su trascendencia, sino que se revelan como tales solo cuando miramos hacia atrás y reconocemos su impacto transformador. Lo que Isabela no podía prever en aquel primer encuentro era que, semanas después, en la penumbra íntima de un hotel de lujo, pronunciaría 5 palabras que crearían un antes y un después, no solo en su historia personal, sino también en la de Mateo Rivera. Las grandes revelaciones no ocurren bajo los reflectores del reconocimiento público, sino en esos espacios privados donde nos atrevemos a mostrar nuestra vulnerabilidad más profunda. Hay miradas que contienen universos enteros. La forma en que los ojos de Mateo cambiarían al escuchar aquella pregunta, temblorosa, revelaría una verdad que transformaría por completo la dinámica entre ellos. Esa mirada, ese instante congelado en el tiempo, contendría más significado que todos los contratos millonarios que había firmado a lo largo de su vertiginosa carrera empresarial. En los ojos de un hombre acostumbrado a controlarlo todo, desde fusiones corporativas hasta la temperatura exacta de su oficina, aparecería una expresión que Isabela jamás olvidaría. Una mezcla de sorpresa, ternura y una comprensión que trascendía todas las barreras sociales y económicas que los separaban.
sería el momento exacto en que las máscaras, construidas cuidadosamente durante décadas, comenzarían a resquebrajarse, permitiendo que algo auténtico surgiera entre las grietas. Pero ese momento crucial aún era invisible en el horizonte mientras Isabela se instalaba en Madrid, una ciudad que la recibió como solo las grandes metrópolis saben hacerlo, con una bofetada de realidad que casi la dejó sin aliento. El contraste con las calles tranquilas de su pueblo era tan abrumador que por un instante se preguntó si había cometido el error más grande de su vida. La contaminación formaba una neblina constante sobre los edificios, el ruido ensordecedor del tráfico aturdía sus sentidos y la multitud se movía como un organismo vivo que la empujaba en todas direcciones, indiferente a su desorientación. Esta ciudad no era un lugar, era un ente con personalidad propia, un monstruo hermoso y terrible que devoraba a los débiles y premiaba a quienes se adaptaban a su ritmo implacable. Ahora quiero reflexionar sobre cómo funcionan las decisiones verdaderamente transformadoras en nuestras vidas. Ese primer vértigo, ese momento inicial de pánico donde todo parece abrumador, es precisamente la señal de que estamos cruzando un umbral importante en nuestro viaje personal. Es como si el universo nos estuviera poniendo a prueba, preguntándonos silenciosamente, ¿realmente quieres esto? ¿Estás dispuesta a soportar la incomodidad inicial por la promesa de crecimiento? Isabela respiró profundo, apretó con fuerza el asa de su maleta gastada y dio ese primer paso hacia lo desconocido, siguiendo las instrucciones precisas que había recibido para llegar al imponente edificio de Rivera Empresarial. La decisión ya estaba tomada, y algo en su interior le decía que no había vuelta atrás, que esta inmersión en aguas desconocidas, por aterradora que fuera, era exactamente donde debía estar. Ubicado en uno de los distritos empresariales más exclusivos de Madrid, el edificio de Rivera Empresarial se alzaba como un monumento al poder económico y la ambición humana, una estructura imponente de cristal y acero que parecía desafiar las leyes de la física, elevándose majestuosa hacia el cielo y reflejando en sus ventanales las nubes que se movían lentamente sobre la ciudad. Isabela se detuvo un momento en la acera, levantando la mirada hacia lo que parecía una torre infinita, sintiendo el peso de su origen en cada centímetro de su cuerpo. Su ropa, elegida cuidadosamente pero comprada en tiendas accesibles, contrastaba visiblemente con los trajes de diseñador que llevaban quienes entraban y salían del edificio. Ejecutivos con maletines de cuero italiano, mujeres con tacones que costaban más que su alquiler mensual. Isabela llevaba consigo no solo sus documentos y esperanzas, sino también esa responsabilidad invisible que sienten quienes provienen de entornos humildes, esa sensación de estar representando a todos los que quedaron atrás. Cruzar las puertas giratorias fue como atravesar un portal hacia otra dimensión. El vestíbulo de mármol la recibió con una fuente central cuyo murmullo creaba una atmósfera casi hipnótica, un sonido de agua que parecía susurrar: «No perteneces aquí». Las paredes exhibían piezas de arte contemporáneo que probablemente costaban más que todo lo que Isabela había ganado en su vida sumado. Este era el ecosistema natural de Mateo Rivera, un mundo donde el lujo no era una excepción, sino la norma, donde las decisiones tomadas en salas de juntas climatizadas tenían repercusiones que afectaban a miles de personas anónimas. La transformación que experimentaba Isabela con cada paso que daba por ese vestíbulo era casi física. Podía sentir cómo su postura cambiaba, cómo intentaba ocupar menos espacio, volverse invisible, para no revelar que era una intrusa en ese templo del capitalismo. La arquitectura misma parecía diseñada para hacerte sentir
simultáneamente impresionado e insignificante, una metáfora perfecta del poder corporativo. «Señorita Morales, imagino». La voz femenina a sus espaldas la sacó de su ensimismamiento. Isabela se giró para encontrarse con una mujer elegante de unos 45 años, vestida con un traje sastre impecable que irradiaba autoridad y sofisticación. «Soy Victoria Aguilar, directora de Recursos Humanos. Bienvenida a Rivera Empresarial». En la forma en que Victoria la miró, evaluándola discretamente de pies a cabeza, Isabela pudo sentir la primera barrera invisible, ese muro transparente pero firmemente establecido que separa los mundos sociales. Era una mirada que había encontrado muchas veces antes, la de alguien intentando determinar si ella pertenecía realmente a ese espacio o era simplemente una intrusa temporal. Un escaneo rápido pero exhaustivo que catalogaba su ropa, su postura, su forma de hablar, asignándole inmediatamente un lugar en la jerarquía invisible que rige las interacciones humanas. El recorrido por las instalaciones de Rivera Empresarial fue como adentrarse en los bastidores de un universo paralelo, un territorio donde las reglas de la realidad cotidiana parecían suspendidas. Victoria caminaba delante de Isabela con la confianza de quien conoce perfectamente su territorio, mientras le mostraba oficinas con vistas panorámicas a la ciudad, salas de juntas equipadas con tecnología que la joven solo había visto en películas futuristas, y empleados que se movían con la precisión de una coreografía perfectamente ensayada. «Aquí tenemos el departamento legal», explicaba Victoria, señalando un espacio donde hombres y mujeres con trajes impecables hablaban en voz baja frente a pantallas múltiples. «Y este es nuestro centro de operaciones internacionales. Desde aquí coordinamos negocios en 3 continentes». La información fluía como datos en una presentación corporativa, pero lo que Isabela percibía iba mucho más allá de las palabras. Cada paso que daba por esos pasillos era un recordatorio de lo lejos que estaba de su zona de confort, pero también de lo cerca que podría estar de alcanzar esa vida con la que había soñado mientras limpiaba oficinas ajenas. Las revelaciones silenciosas se acumulaban en los detalles que muchos darían por sentado. Los cuadros de arte original que decoraban las paredes firmados por artistas cuyos nombres había escuchado en documentales, el café gourmet que se servía gratuitamente en cada piso, las plantas exóticas que recibían más cuidados que muchas personas en su barrio. Eran los pequeños privilegios invisibles los que marcaban realmente la distancia entre los mundos sociales. La libertad de no preocuparse por el costo de un café, la posibilidad de respirar aire acondicionado mientras afuera Madrid se derretía bajo el sol de verano, el lujo de trabajar en sillas ergonómicas diseñadas para proteger espaldas que nunca habían soportado el peso de la necesidad física. El señor Rivera está actualmente en una videoconferencia con los socios de Singapur, explicó Victoria, mientras subían en un ascensor privado hacia el piso 30. Lo conocerá mañana a primera hora. Su oficina está justo aquí, al lado de la suya. Al abrirse las puertas de lo que sería su espacio de trabajo, Isabela tuvo que controlar su expresión para no mostrar asombro. La oficina que le habían asignado era más grande que la sala y cocina de su apartamento combinadas. ¿Alguna pregunta?, inquirió Victoria consultando su reloj de pulsera con ese gesto sutil de quien tiene el tiempo contabilizado al segundo. La mentalidad de superviviente que Isabela había desarrollado a lo largo de los años le dictó la respuesta correcta. ¿Cuáles son exactamente mis responsabilidades?, preguntó sacando una libreta donde había anotado meticulosamente todas las preguntas que se le habían ocurrido durante el trayecto. No iba a permitir que la intimidación nublara su propósito. Lo que Victoria respondió a continuación cambiaría por
Completo la perspectiva con la que Isabela enfrentaría este desafío. Le advierto algo, señorita Morales, dijo bajando ligeramente la voz, como quien comparte un secreto profesional. El señor Rivera es muy exigente. Ha tenido 5 asistentes en los últimos 2 años. Espero que usted sea diferente. La verdad oculta tras esas palabras caló hondo en Isabela. No era solo una oportunidad profesional, era una prueba de fuego. El significado implícito era claro, o se adaptaba rápidamente a las exigencias de Mateo Rivera, o se convertiría en la sexta en abandonar ese despacho. Las barreras reales raramente son físicas, suelen ser advertencias sutiles, expectativas imposibles, prejuicios silenciosos que nos hacen cuestionar si realmente pertenecemos a ciertos espacios. La advertencia de Victoria actuó como un catalizador en la mentalidad de Isabela. Aquella noche, mientras Madrid se sumergía en oscuridad, ella repasaba meticulosamente cada detalle que había investigado sobre Mateo Rivera. El desafío era claro: 5 personas habían fracasado donde ella debía triunfar. No era solo un trabajo lo que estaba en juego, sino la validación de su propio valor, la confirmación de que merecía estar en ese mundo al que no pertenecía por nacimiento. Con la determinación que solo conocen quienes han luchado toda su vida contra las expectativas impuestas, Isabela se levantó a las 5:30 de la madrugada. El ritual de preparación para su primer día se convirtió en un acto casi ceremonial, una meditación activa sobre la transformación que estaba experimentando. Con precisión meticulosa eligió su atuendo: un traje gris conservador, blusa blanca y zapatos negros de tacón bajo. Nada llamativo pero profesional. Una armadura simbólica cuidadosamente seleccionada para enfrentar el campo de batalla corporativo. Repasó nuevamente las notas que había tomado sobre las preferencias de Mateo Rivera, estudiándolas como quien memoriza las reglas de supervivencia en territorio hostil. Las revelaciones sobre su futuro jefe eran fragmentos que había recolectado con la paciencia de una arqueóloga. Café fuerte sin azúcar con una gota de leche de almendras. Los periódicos que leía cada mañana: El País, El Mundo y Financial Times. La temperatura exacta a la que prefería su oficina, incluso el orden en que revisaba sus correos electrónicos, priorizando siempre aquellos de clientes internacionales. A las 7:30, media hora antes de lo requerido, Isabela ya estaba en su oficina, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. En el mundo de los poderosos, estos pequeños rituales son mucho más que simples costumbres. Son manifestaciones de control, microcosmos donde se reflejan las dinámicas del poder y la subordinación. Isabela lo entendía intuitivamente. Satisfacer estas expectativas no era servilismo, sino estrategia. Los periódicos organizados meticulosamente sobre el escritorio, el café preparado con precisión matemática, los documentos del día dispuestos en el orden correcto. La metamorfosis estaba en marcha. Ya no era la chica de pueblo que limpiaba oficinas por las noches, sino una profesional preparada para jugar según las reglas de este nuevo universo. A las 8:13 exactamente, escuchó el sonido del ascensor y pasos decididos acercándose por el pasillo. Su corazón se aceleró involuntariamente. El momento de la verdad había llegado, ese instante decisivo donde las preparaciones se enfrentan a la realidad. El primer encuentro, ese territorio donde se forman las impresiones indelebles que pueden determinar toda una relación profesional. La puerta de la oficina principal se abrió revelando por primera vez la presencia física de Mateo Rivera. La realidad superó cualquier expectativa construida a partir de fotografías o artículos de revistas. Era más alto de lo que había imaginado, probablemente 1,90 metros, con el cabello negro ligeramente ondulado y perfectamente peinado. Su traje, claramente hecho a la medida,
emanaba una autoridad silenciosa que no necesitaba anunciarse, pero fueron sus ojos los que capturaron toda la atención de Isabela, un marrón profundo, casi ámbar, que parecía evaluar todo a su alrededor con una precisión casi quirúrgica. Había algo desconcertante en esa mirada, una intensidad que podía resultar intimidante, pero que también revelaba una inteligencia aguda y quizás algo más que no pudo identificar inmediatamente. «Señorita Morales, supongo», dijo Mateo extendiendo la mano. Su voz profunda con un ligero acento que denotaba educación en el extranjero, provocó en Isabela una reacción física inesperada. El apretón de manos fue firme pero breve, y ella sintió un extraño cosquilleo en el estómago que intentó ignorar inmediatamente. Hay contactos que despiertan corrientes invisibles, conexiones que trascienden lo físico y se instalan directamente en nuestra química interna. «Señor Rivera, es un placer conocerlo», respondió Isabela con una voz que, para su sorpresa, sonó más segura de lo que se sentía. Sus ojos se encontraron por un instante que pareció expandirse en el tiempo, como si el universo hubiera decidido ralentizarse para dar espacio a este primer reconocimiento. Fue apenas un segundo, pero en ese breve lapso ocurrió un intercambio silencioso que ninguno de los dos podría explicar con palabras. Lo que Isabela no podía saber en ese momento es que ese encuentro inicial marcaría el comienzo de una danza silenciosa entre dos mundos aparentemente incompatibles. Una coreografía no ensayada, que se desarrollaría en los márgenes de las jerarquías corporativas, en los espacios sutiles donde las personas existen más allá de sus roles asignados. Durante las siguientes semanas, su dedicación y capacidad para anticiparse a las necesidades de Mateo fueron construyendo puentes invisibles entre ellos. Cada mañana, el ritual se repetía con precisión milimétrica. Café listo a la temperatura exacta, agenda organizada según prioridades, llamadas filtradas con eficiencia impecable. Pero gradualmente comenzó a surgir algo más, algo que trascendía la mera eficiencia laboral entre asistente y jefe. La metamorfosis fue sutil, pero innegable. Mateo empezó a valorar no solo su trabajo, sino también sus perspectivas, sus intuiciones, su forma diferente de ver los problemas empresariales desde un ángulo que nadie en su círculo había contemplado. «¿Qué opina usted, Isabela?», comenzó a preguntar durante reuniones donde tradicionalmente ella debería limitarse a tomar notas. La primera vez que lo hizo, las miradas sorprendidas de los ejecutivos presentes revelaron lo inusual de este gesto. La distancia profesional, esa barrera invisible pero necesaria que separa las jerarquías corporativas, comenzaba a disolverse como hielo expuesto al calor de una atracción imposible de nombrar. Las miradas comenzaron a durar un segundo más de lo profesionalmente apropiado. Los roces accidentales, al pasar documentos, provocaban una electricidad silenciosa que ambos pretendían no notar. El espacio compartido en el ascensor se cargaba de una tensión que hacía que el aire mismo pareciera más denso. Lo fascinante de las conexiones humanas es que a veces los extremos se atraen precisamente por lo que los diferencia. La autenticidad de Isabela, forjada en años de lucha y sacrificio, comenzaba a agrietar la fachada perfecta que Mateo había construido alrededor de su vida. Él, acostumbrado a personas que querían impresionarlo o utilizarlo, encontraba refrescante su honestidad directa, esa capacidad de decirle exactamente lo que pensaba sin calcular estratégicamente cada palabra. Cuando la llamada terminó, Isabela decidió llevarle más café, pensando que podría necesitarlo después de una conversación tan tensa.
Al entrar en su despacho, lo encontró de pie frente a la ventana, mirando hacia la ciudad con las manos en los bolsillos. Su postura rígida reflejaba la frustración contenida de quien está acostumbrado a ganar todas las batallas. Fue un instante fugaz, apenas unos segundos. Pero cuando Mateo se giró hacia ella, Isabela vio algo diferente en su expresión. La máscara de control perfecto que llevaba siempre se había resquebrajado ligeramente, revelando una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Sus ojos, habitualmente firmes y seguros, mostraban ahora el cansancio de alguien que llevaba demasiado tiempo sosteniendo un peso invisible. «Gracias», dijo tomando la taza. Sus dedos rozaron accidentalmente los de Isabela y ella sintió una corriente eléctrica que la hizo retroceder involuntariamente. Estos pequeños momentos de conexión iban acumulándose como gotas de agua que con el tiempo tienen el poder de erosionar hasta la roca más dura. «¿Todo bien con Tokio?», se atrevió a preguntar, sorprendiéndose a sí misma por la familiaridad que implicaba esa pregunta. Durante un momento, creyó ver un atisbo de sorpresa en el rostro de Mateo, como si no esperara ese interés genuino por parte de ella. «No entienden el mercado local», respondió, después de un breve silencio. «Quieren aplicar las mismas estrategias que funcionan en Asia, sin considerar las particularidades culturales de España». La frustración en su voz era palpable, pero había algo más. Una apertura inusual que invitaba a la conversación real, no al intercambio de formalidades. Lo fascinante de las conexiones humanas es que a veces los extremos se atraen precisamente por lo que los diferencia, no a pesar de ello. Como en un juego de espejos, la autenticidad de Isabela comenzaba a agrietar la fachada perfecta que Mateo había construido alrededor de su vida. En un mundo empresarial donde las apariencias y las estrategias dominaban cada interacción, encontrar a alguien que simplemente era quien era, sin pretensiones ni agendas ocultas, resultaba tan refrescante como desconcertante. Mateo, criado entre privilegios y rodeado de personas que buscaban complacerlo o aprovecharse de él, encontraba en la sinceridad directa de Isabela un territorio desconocido y fascinante. No era solo su eficiencia lo que valoraba, sino esa perspectiva diferente sobre el mundo, forjada en un camino completamente distinto al suyo. El catalizador que transformaría definitivamente la dinámica entre ellos llegó una semana después. «Señorita Morales, necesito que me acompañe a una reunión», le anunció Mateo, aflojándose ligeramente la corbata azul marino. «Mi abogado se enfermó y necesito a alguien que tome notas precisas. La reunión es en 1 hora en el Hotel Ritz». Era la primera vez que la invitaba a salir de la oficina, y la importancia de este umbral no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Los espacios compartidos fuera del entorno laboral tienen una química diferente, reglas distintas, posibilidades nuevas que ambos podían sentir vibrar en el aire entre ellos. El trayecto en el Mercedes-Benz de Mateo fue silencioso, pero cargado de tensión. Isabela miraba por la ventana a las calles de Madrid, intentando ignorar lo cerca que estaba de él, el sutil aroma de su colonia, la manera segura con la que sus manos controlaban el volante. «¿Está nerviosa?», le preguntó de repente, deteniéndose en un semáforo en rojo. La pregunta sobre su nerviosismo quedó flotando entre ellos como una admisión tácita de que algo estaba cambiando. «Un poco», respondió Isabela con una honestidad que sorprendió incluso a ella misma. «Es mi primera reunión con inversionistas». La sonrisa que Mateo le dedicó entonces fue diferente a cualquiera que le hubiera visto. Antes, más genuina, menos calculada, como si por un instante hubiera dejado caer la máscara del poderoso empresario. La reunión con los inversionistas japoneses resultó intensa, pero extraordinariamente exitosa.
Isabela tomaba notas con precisión, capturando cada detalle importante mientras observaba la maestría con que Mateo navegaba las complejidades culturales y financieras de la negociación. Era como presenciar una partida de ajedrez de alto nivel, donde cada movimiento estaba calculado 3 pasos por delante. Durante un receso, mientras los japoneses conversaban entre ellos sobre los términos del acuerdo, Mateo se acercó a Isabela. «Está haciendo un excelente trabajo», le murmuró al oído, tan cerca que pudo sentir su aliento cálido en el cuello. Ese susurro, aparentemente profesional, contenía algo más profundo que ambos podían sentir vibrando en el aire entre ellos. Una corriente subterránea imposible de ignorar. La proximidad física desencadenó una cascada de sensaciones en Isabela, el aroma de su colonia, la calidez de su voz, la intimidad creada por ese espacio compartido en medio de una sala llena de personas. Eran territorios inexplorados para ella, especialmente en un contexto profesional. Y la confusión entre admiración, atracción y respeto profesional la dejó momentáneamente sin palabras. Cuando finalmente terminó la reunión, eran casi las 8:00 p.m. Madrid se había transformado en un lienzo de luces nocturnas, creando el escenario perfecto para lo que vendría a continuación. «Creo que eso merece una celebración», dijo Mateo mientras caminaban hacia el elevador. «¿Le gustaría cenar conmigo? Conozco un restaurante excelente aquí cerca». Isabela dudó, consciente de que esa simple pregunta representaba un punto de inflexión en su relación. Cada decisión en la vida tiene un costo, un precio invisible que solo descubrimos después de haberla tomado. ¿Qué consecuencias tendría aceptar esta invitación? La dualidad del momento era fascinante. El mismo acto podía ser interpretado como una simple cortesía profesional o como el inicio de algo mucho más complejo. «Me encantaría», respondió finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la rapidez de su respuesta, como si una parte más instintiva y menos racional hubiera tomado el control. Lo que comenzó como una simple cena de trabajo se transformó en una revelación mutua. En ese restaurante íntimo y elegante, con luces tenues y vista a la ciudad, las barreras sociales parecieron disolverse momentáneamente. Hablaron de libros, de viajes, pero sobre todo de los sacrificios personales que ambos habían hecho por sus familias. «¿Sabe qué me llamó la atención de su currículum?», preguntó Mateo mientras compartían un postre de chocolate. La luz tenue del restaurante creaba sombras que suavizaban los contornos de sus rostros, acercándolos a un espacio íntimo que parecía existir fuera del tiempo. «No fue solo su experiencia o sus calificaciones», continuó, sosteniéndole la mirada de una forma que hizo que el mundo alrededor pareciera desvanecerse. «Fue su carta de presentación. Escribió que quería el trabajo no solo para crecer profesionalmente, sino para demostrar que las mujeres de clase trabajadora podían competir en cualquier nivel». Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras exactas. «Esa honestidad es extremadamente rara en mi mundo». Ya no era solo el descubrimiento mutuo de dos personalidades diferentes, sino el reconocimiento profundo de sacrificios paralelos que habían moldeado sus vidas desde orillas opuestas. «Elegí responsabilidad», confesó Mateo con una melancolía que revelaba cicatrices nunca antes mostradas. Sus ojos se perdieron por un momento en la copa de vino, como si estuviera contemplando un paisaje interior que raramente compartía. «Mi padre sufrió un infarto cuando yo tenía 22 años», continuó. «Estaba estudiando arquitectura, era mi pasión, pero tuve que abandonarlo para salvar la empresa familiar. Todos piensan que elegí poder, pero en realidad elegí deber». La revelación cayó como una piedra en aguas tranquilas, creando ondas expansivas de reconocimiento en Isabela.
Es fascinante cómo los senderos más dispares pueden converger en un punto común. Isabella se encontró compartiendo su propia historia, cómo había crecido sin padre, viendo a su madre trabajar doble turno para pagar sus estudios, cómo había rechazado el camino seguro que Daniel le ofrecía por perseguir algo más grande que ella misma apenas podía definir. Ambos habían sacrificado sus deseos personales por sus familias, aunque desde orillas opuestas del río social. Esta vulnerabilidad compartida creó un puente invisible entre mundos aparentemente incompatibles, una conexión que trascendía las etiquetas de jefe y empleada o de privilegio y necesidad. Cuando salieron del restaurante, la ciudad nocturna los envolvió con su energía característica. Las luces de los rascacielos creaban un mosaico de colores en el cielo oscuro, testigos silenciosos de una transformación que estaba ocurriendo entre ellos, molécula a molécula, mirada a mirada. Los días siguientes en la oficina se convirtieron en una exquisita tortura para ambos. Esa confesión nocturna había alterado el campo magnético entre ellos, creando una atmósfera cargada que hacía que el aire mismo pareciera más denso cuando compartían el mismo espacio. El universo parecía conspirar para ponerlos a prueba, creando situaciones donde quedaban solos cada vez con mayor frecuencia. Una noche, mientras ultimaban los detalles para un contrato internacional en el hotel donde se hospedaban los clientes extranjeros, Mateo finalmente rompió el último muro. Isabella, comenzó, utilizando por primera vez su nombre de pila. El simple cambio en la forma de dirigirse a ella marcaba un territorio nuevo, desconocido para ambos. Esto que está pasando entre nosotros no es algo que haya planeado, continuó, su voz cargada de una honestidad cruda que contrastaba con su habitual control, pero no puedo fingir que no existe. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una revelación que alteraba la geometría de su universo compartido. Semanas después, en la intimidad de una habitación de hotel, después de horas de conocerse más profundamente con paciencia y respeto, Isabella se enfrentó a su mayor miedo. ¿Será que va a sangrar?, susurró con voz temblorosa, exponiendo su vulnerabilidad más profunda, su inexperiencia, su temor a lo desconocido. Mateo la miró intensamente y algo cambió en su expresión. No era lástima ni condescendencia, sino una comprensión tan profunda que Isabella sintió como si hubiera visto directamente dentro de su alma. Lo que hizo a continuación transformó completamente el rumbo de aquella noche. Y así, querido espectador que has llegado hasta aquí, que has acompañado a Isabella y Mateo en este viaje de autodescubrimiento y valentía, te pregunto, ¿cuántas veces en tu propia vida has dudado en mostrar tu vulnerabilidad por miedo al rechazo? ¿Cuántas conexiones profundas podrían estar esperándote al otro lado de ese muro de protección que has construido? Las historias como esta nos recuerdan que la autenticidad, aunque aterradora, es el camino hacia las conexiones más significativas. Que a veces, en los momentos de mayor fragilidad, encontramos la mayor fortaleza, y que las diferencias que creemos que nos separan pueden ser precisamente las que nos unen de formas inimaginables. Si este viaje te ha acompañado hasta aquí y sientes que de alguna manera habla directamente a tu experiencia, me encantaría que dejaras un like en este video. Tu gesto silencioso me dice que esta historia ha encontrado eco en algún rincón de tu propio camino. Para quienes han llegado hasta el final de esta historia, déjame saber que estás aquí escribiendo en los comentarios. Me atrevo